¿Y si todo lo que sabes sobre Nelson Mandela fuera solo una parte de la historia? Nelson Mandela es admirado por millones como un héroe, un libertador, un santo de la política moderna. Pero detrás de su sonrisa icónica y su Premio Nobel de la Paz, se esconde una historia mucho más oscura, incómoda y casi olvidada. En este video desenterramos la otra cara de Mandela, sus conexiones con el comunismo, su papel en la lucha armada y las decisiones controvertidas que marcaron el destino de Sudáfrica. Prepárate para descubrir el lado oculto de un hombre que cambió el mundo, pero no como creías. Así que hoy vamos a desenterrar los secretos de cómo Nelson Mandela se convirtió en un mito global. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal Hablando Historia. Luego, deja un comentario y dinos qué otros personajes históricos te gustaría que investigáramos sin filtros. Vamos a romper mitos, historiadores. Durante décadas, Occidente abrazó a Nelson Mandela como un símbolo absoluto de justicia. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia pacífica. Su rostro decoró camisetas, murales y premios internacionales. Fue el hombre que venció al apartheid sin disparar un solo tiro. Al menos, esa fue la versión que cruzó océanos. Pero en el corazón del sur de África, la verdad era más compleja. Mandela no solo fue un preso político, fue un organizador, un revolucionario y en su momento, un defensor de la lucha armada. Para entender al verdadero Mandela, no basta con mirar al anciano de cabello blanco que levantó el puño en el estadio. Hay que regresar a los años de fuego, cuando su rostro era el más buscado del país y su nombre generaba miedo en los pasillos del gobierno. Mandela fue educado bajo valores tribales y occidentales. Era abogado, lector de Marx, aliado de comunistas, estratega político y fundador de un movimiento clandestino que usó explosivos para hacerse escuchar. Mientras las cámaras del mundo enfocaban su liberación, pocos sabían que durante años había coordinado actos de sabotaje, que había viajado a Argelia para entrenamiento militar y que contaba con el respaldo de la Unión Soviética. El Mandela que Occidente adoptó es real, pero también lo es aquel que eligió el camino de la violencia organizada como forma de resistencia. Ambos habitan en la misma figura, y esa dualidad es la que hace su historia no solo fascinante, sino profundamente humana. No se busca destruir un mito, sino abrir una puerta a la verdad completa. Porque un símbolo que no puede ser cuestionado, no es símbolo, es propaganda. Y mientras el mundo lo celebraba como el nuevo Gandhi, en los archivos del Estado sudafricano, aún se conservaban documentos que lo calificaban como terrorista. La pregunta es, ¿quién decide qué parte de la historia debe ser recordada? ¿Y cuál debe ser enterrada? Antes de que el mundo pronunciara el nombre de Nelson Mandela con reverencia, existía un país desgarrado por una de las formas más brutales de segregación moderna. Sudáfrica no era simplemente un territorio dividido, era una bomba de tiempo construida con leyes, miedo y sangre. En 1948, el apartheid se convirtió en política oficial. El gobierno blanco impuso un sistema implacable de segregación racial, donde la población negra, mayoría absoluta, fue despojada de derechos, tierras, movilidad y dignidad. No podían votar, no podían vivir donde quisieran, no podían enamorarse de alguien de otra raza, ni siquiera podían caminar por ciertos barrios o usar los mismos baños que los blancos. Los niños negros eran educados para servir. Las mujeres negras eran tratadas como invisibles. Los hombres negros eran marcados como amenaza. Pero esto no era casualidad. Era una estructura pensada, diseñada y ejecutada con precisión quirúrgica. Los líderes del Partido Nacional crearon un país donde la ley era el instrumento del racismo,
y donde la violencia estatal se escondía detrás de uniformes, discursos moralistas y justificaciones religiosas. En ese ambiente opresivo nacieron los primeros focos de resistencia. Desde las iglesias hasta las universidades clandestinas, desde los sindicatos hasta las comunidades rurales, comenzó a gestarse un murmullo de rebeldía. Y entre esos ecos surgió el Congreso Nacional Africano, ANC, una organización que, en sus primeros años, abogaba por protestas pacíficas, hasta que la realidad los empujó a otro camino. Los crímenes del apartheid no eran errores aislados, eran una rutina, una estructura que no podía ser desafiada sin consecuencias fatales. Masacres como la de Sharpeville, donde la policía abrió fuego contra manifestantes desarmados, demostraron que la paz no era suficiente, que las flores frente a los fusiles no detenían las balas. Y así, el conflicto dejó de ser solo legal. Se volvió moral, emocional, visceral. La nación estaba rota, la esperanza parecía una ilusión lejana, y en medio de esa oscuridad, el llamado a la lucha radical comenzó a sonar más fuerte que nunca. Porque cuando el sistema te niega toda humanidad, ¿qué te queda sino pelear con todo lo que tienes? La línea entre libertad y violencia no siempre es clara, especialmente cuando la opresión habla con el lenguaje de las armas. A inicios de la década de 1960, el idealismo pacífico del Congreso Nacional Africano comenzó a tambalear. Después de años de marchas pacíficas, discursos apasionados y súplicas ignoradas, el gobierno sudafricano respondió con brutalidad. Arrestos masivos, censura, tortura y asesinatos selectivos. Era evidente que el régimen no temía a las palabras, solo a la fuerza. Fue entonces cuando Nelson Mandela, junto con otros líderes del ANC, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Fundar una organización armada secreta. La llamaron Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación. Inspirados por movimientos revolucionarios como los de Cuba y Argelia, y respaldados discretamente por potencias como la Unión Soviética y China, comenzaron a planear una serie de sabotajes estratégicos. El objetivo no era matar civiles, al menos no al principio, sino golpear la infraestructura del Estado, estaciones eléctricas, vías de tren, oficinas gubernamentales. Cada explosión era un mensaje. El pueblo negro no se arrodillaría más. Pero la realidad fue más cruda. Aunque los líderes del movimiento intentaban mantener una línea ética, el caos de la lucha armada pronto cobró víctimas inocentes. Hubo muertes, hubo miedo. Y el gobierno, aprovechando cualquier error, etiquetó a Mandela y sus compañeros no como libertadores, sino como terroristas. Mandela viajó en secreto a países aliados para entrenarse como guerrillero. En Etiopía, Argelia y Tanzania aprendió tácticas de combate, logística y resistencia. Regresó a Sudáfrica con una nueva visión. La libertad no llegaría por medio de discursos, sino de acción directa. Este Mandela ya no era el joven abogado idealista. Era un estratega, un conspirador, un combatiente. Y cuando fue arrestado en 1962, ya no lo juzgaron solo por sus ideas. Lo juzgaron por haber declarado la guerra al Estado. En el famoso juicio de Rivonia, frente a un tribunal que buscaba su ejecución, Mandela no pidió clemencia. Al contrario, cerró su defensa con una frase que pasaría a la historia: he luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir, pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Pero, ¿hasta qué punto ese ideal justificaba los métodos? ¿Dónde termina la resistencia y comienza el extremismo? 27 años,
Más de 9.000 días, encerrado tras los muros de concreto y acero. Para la mayoría, esa cifra representa sacrificio, martirio, resistencia. Pero para Nelson Mandela, la prisión fue mucho más que una celda. Fue un campo de entrenamiento político. Cuando Mandela ingresó a la prisión de Robben Island en 1964, muchos pensaban que su voz se apagaría. El régimen apostaba al olvido. Lo encerraron, lo aislaron, lo obligaron a romper piedras durante horas bajo el sol abrasador. Pero se equivocaron. En las entrañas del encierro, Mandela se convirtió en leyenda. Sus compañeros lo veían no como un preso, sino como un comandante. Mantuvo la moral alta, organizó estudios colectivos, debatió ideologías y consolidó su autoridad moral. Cada guardia que intentaba quebrarlo salía transformado. No por simpatía, sino por respeto. Mandela no pedía compasión, imponía dignidad. Pero lo que pocos saben es que, incluso tras las rejas, Mandela no dejó de moverse en el tablero político. Mantuvo contacto secreto con líderes del gobierno sudafricano. Comenzó a negociar, sí, negociar, con los mismos que lo encarcelaron. Durante años el régimen temía una guerra civil, y en Mandela veían una posible válvula de escape. Mandela, por su parte, también entendía que el mundo había cambiado. La Guerra Fría avanzaba, el comunismo perdía fuerza y la presión internacional sobre Sudáfrica aumentaba. La violencia armada del ANC en ese contexto comenzaba a ser contraproducente. Así que, entre rejas, Mandela jugó una partida silenciosa. No traicionó sus ideales, pero sí transformó su estrategia. Su discurso se suavizó, su imagen fue cuidadosamente cuidada y su nombre comenzó a circular como el único capaz de pacificar el país. En 1985, el gobierno le ofreció la libertad a cambio de renunciar a la lucha armada. Mandela rechazó. No por orgullo, sino por táctica. Quería negociar como un hombre libre, no como un prisionero agradecido. 5 años después, en 1990, la imagen que recorrió el mundo fue inolvidable. Un hombre de cabello blanco, puño en alto, caminando hacia la libertad. Pero ese hombre no salía como víctima, salía como estratega. ¿Fue Mandela transformado por la prisión? ¿O fue la prisión el escenario perfecto para transformarse a sí mismo? El mundo celebraba. Las calles de Johannesburgo se llenaban de cantos. Los periódicos internacionales hablaban de milagro político. Y los líderes globales aplaudían una transición que parecía imposible. Sudáfrica, la nación del apartheid, se abría a la democracia. Nelson Mandela había salido de prisión como el rostro de la esperanza. Pero lo que ocurrió después no fue un cuento de hadas. Fue una partida política a puertas cerradas donde cada movimiento ocultaba intereses profundos y compromisos silenciosos. Mandela fue elegido presidente en 1994. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica, pero el poder que recibió no era absoluto. La economía del país seguía en manos de las élites blancas, los bancos, las empresas mineras, los medios de comunicación. Todo seguía bajo control de quienes habían sostenido el apartheid durante décadas. Entonces, ¿qué se negoció realmente? Para evitar una guerra civil se firmaron acuerdos. El ANC accedió a mantener la estructura económica existente. No hubo expropiaciones masivas ni justicia distributiva inmediata. A cambio, los blancos cedieron el control político. Mandela se convirtió en el símbolo de una nueva era, pero a un costo silencioso. Uno de los elementos más polémicos fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En lugar de castigar a los culpables de crímenes atroces durante el apartheid, se les ofreció amnistía si confesaban públicamente sus actos. Así, torturadores, asesinos y verdugos evitaron la prisión. La justicia fue reemplazada por el perdón, sabiduría o claudicación. Mandela predicaba la unidad, rechazó la revancha
incluso usó la camiseta de la Selección Nacional de Rugby, símbolo del poder blanco, para unir al país. Pero muchos dentro del propio ANC comenzaron a preguntarse, ¿se estaba construyendo una nación verdaderamente libre? ¿O simplemente se había maquillado el viejo sistema? Sudáfrica evitó la guerra, sí, pero las cicatrices del pasado no fueron sanadas, solo cubiertas. Y en los barrios marginales, donde la pobreza seguía igual o peor, la euforia del cambio pronto se transformó en desilusión. Porque la paz a veces no se gana, se negocia, y toda negociación deja algo atrás. Nelson Mandela murió en 2013, rodeado de homenajes, aplausos y lágrimas. Fue despedido como un héroe global. Líderes de todas las ideologías, desde Barack Obama hasta Raúl Castro, se inclinaron ante su memoria. Su rostro sonriente y sereno quedó inmortalizado en billetes, estatuas y portadas de libros. Pero fuera de las cámaras, su legado sigue siendo un campo de batalla. Para millones, Mandela fue, y sigue siendo, el padre de la Sudáfrica moderna. El hombre que evitó una guerra civil, que enseñó el poder del perdón y que abrió las puertas de la democracia. Su lucha inspiró movimientos en todo el mundo, desde activistas indígenas hasta estudiantes en Hong Kong. Pero también hay quienes cuestionan esa narrativa. Algunos dentro del propio movimiento negro sudafricano lo acusan de haber negociado demasiado, de haber entregado poder sin cambiar las estructuras profundas de opresión. La desigualdad económica en Sudáfrica no solo persiste, en muchos casos se ha intensificado. El desempleo, la violencia y la corrupción son heridas abiertas que no fueron curadas con el cambio político. Además, nuevas generaciones han comenzado a leer entre líneas. Se preguntan por su relación con el comunismo, por las muertes causadas durante la lucha armada, por su silencio ante ciertos abusos cometidos por aliados, como su exesposa Winnie Mandela, cuya figura también está envuelta en controversias. Mandela, el símbolo, se convirtió en una imagen pulida, pero el Mandela real era humano, lleno de contradicciones, decisiones difíciles y momentos oscuros. Quizá por eso su historia sigue fascinando, no por ser perfecta, sino por ser profundamente compleja. Y es ahí donde reside su verdadera grandeza, no en la ausencia de errores, sino en la voluntad de enfrentarlos. No en la pureza moral, sino en el coraje de caminar entre sombras sin perder el rumbo. Porque la historia no necesita santos, necesita verdad. Hoy, el mundo aún lucha con sus propias formas de apartheid, visibles o disimuladas. Y mientras algunos prefieren idealizar el pasado, otros eligen escarbar en él, buscando no solo respuestas, sino advertencias. Porque detrás de cada figura icónica hay una sombra, y entender esa sombra es comprender nuestra propia luz. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.